por Liani, sobrina de Mari, que cruzó por un proceso de salud poco crítico, pero el Señor la ha levantado, el Señor la ha sanado, y ella está aquí en esta mañana para testificar de la grandeza de Dios, de las cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas. Así que yo le voy a llamar a Liani, la vamos a dejar en este lugar. Si quieres usar tu Biblia, Liani, entonces puede pasar. Buenas, Dios le bendiga. Antes de comenzar quiero que leamos un versículo que el Señor me ha ministrado mucho. Está en Isaías 41:10 y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, yo no sé si ustedes captan la grandeza de Dios en ese versículo, cuando Él dice no temas. Si el Señor dice, el Señor creador del cielo y la tierra te dice que no temas, es que no temas. Entonces voy a comenzar una pequeña porción de la bendición que Dios ha hecho en mi vida. Y fue que al yo nacer, yo tuve un problema del corazón. Nací con se llama cardiopatía congénita. El corazón tiene una malformación, o sea, está mal formado, y la vena que lleva la sangre del corazón a los pulmones era tan fina que yo tenía que estar con oxígeno, y si no me operaban yo iba a tener que estar el resto de mi vida acostada en una cama con oxígeno. Solamente un 5% de los niños que nacen en la humanidad nacen con ese problema, y solamente un 2% sobrevive hasta los 5 años. Y el Señor me ha permitido vivir hasta los 23 años. Los doctores, cuando me estudiaron y me dijeron que solamente tenía 3 días de vida, le dijeron a mi madre, o sea, aquellas que son madres deben entender qué difícil es que le digan a ustedes que su hijo solamente tiene 3 días de posibilidad de vivir, pero los planes de Dios eran otros. Amén. Y a raíz de eso tuve lo que fue mi primera operación a los 56 días de nacida, para poder resistir a una segunda operación. La operación consistió en poner una vena artificial, o sea, sustituir la vena, que era muy fina, por una hecha con mi misma piel en forma de acordeón, para cuando creciera, expandiera. Esa fue a los 56 días de nacida. Eso fue el 9 de octubre de 1987. Y después de eso, aparte de todo, nací de dextrocardia. Dextrocardia es que tiene el corazón del lado derecho. Todos tenemos el corazón del lado izquierdo. Bueno, ustedes, yo tengo el corazón del lado derecho. Solamente un 1% de la humanidad nace así. Es una formación, cuando el bebé está naciendo, o sea, se forma así, pero no es algo deficiencia médica, sino que es como hay gente que nace en zurda, otra diestra, así es lo mismo. Entonces, el Señor permitió que la primera operación yo sobreviviera cuando ellos daban un poco por ciento. A los 5 años de nacida volví a tener mi segunda operación. Consistió en lo mismo casi, pero hacer la vena un poco más fuerte, hacerla un poco más grande para expandir cuando creciera más. Yo recuerdo, una de las cosas que sí recuerdo en ese tiempo fue, aún en mi pequeña edad, recuerdo que yo iba caminando por un pasillo blanco. Era un pasillo blanco, era un pasillo frío, y allá estaba mi mamá. Entonces yo iba con los doctores camino para entrar a sala de cirugía a los 5 años. Y yo recuerdo que mami y mi papá estaban allá en la sala esperándome, o sea, en la puerta para entrar a la cirugía. Y ahí ella tenía mi bata, la bata que me iban a poner para entrar a la cirugía. Y ella se agachó delante de mí, me quitó la bata y me puso la bata de los hospitales. Y yo recuerdo que mi mamá siempre ha sido sincera conmigo, gracias a Dios. Siempre me ha dicho las cosas como son, no me ha metido de qué cuento. Y yo me acuerdo que ella me dijo, Liani, ahora nos vamos a separar,
tú te vas a ir a entrar con los doctores y te van a operar, nos vamos a separar y no nos vamos a volver a ver hasta que termine la operación. Todo va a salir bien. Si no sale bien, ella dijo, todo va a salir bien, nos vemos cuando todo termine. Pero si no sale bien, nos vemos en el cielo. Y yo, en mi inocencia, yo dije, ok, nos vemos en el cielo, porque ella siempre fue muy sincera conmigo. Y yo mirar para atrás y ver y decir, wow, uno aceptar la realidad, es decir, hay un cielo y uno va para allá, si uno confía en Dios, es algo maravilloso, de verdad que sí. Y hace aproximadamente 4 meses, comencé a presentar un problema donde comencé mi cuerpo a retener líquido. Y mi estómago en menos de una semana se puso como si tuviera 9 meses de embarazo, en cuestión de una semana, reteniendo líquido. Pensamos que era un problema del intestino, fuimos a muchos gastrointestinales, pero no fue así. Fue que mi corazón estaba descontrolado y a raíz de eso todos mis órganos estaban descontrolados. Y el Señor obró de una manera tan increíble en mi vida que desde el principio yo tuve una paz que no se la puedo explicar y por más que quisiera no me entendería. Y el Señor llevó todas las cosas, la llevó a yo entender por qué fue. Y después de estar un mes enferma así, con mi estómago mal y mi corazón totalmente descontrolado, sin saber por qué era, dimos con el problema y era por eso, por el descontrol que tenía el corazón. Y duré una semana interna en cuidado intensivo, donde el Señor trabajó más que con mi cuerpo, trabajó con mi alma, con mi fe. Entonces, a raíz de todo esto, desde los 14 años, yo comencé a escribir un libro para la gloria de Dios. Amén. Y todavía me faltaban unos temas y yo decía, Dios mío, yo quiero que tú me digas, yo quiero que tú escribas por mí, que tú me digas qué debo escribir ahí. Y cuando estaba en cuidado intensivo, aquí en Santo Domingo, en Santo Domingo de Santiago, una de las cosas que vino a mí, aparte de la paz, era, Yanni, tienes 2 o 3 capítulos más que escribir. Entonces entendí que el Señor todavía está escribiendo mi historia, todavía está trabajando conmigo. Y después de eso ha sido difícil porque el problema no se dio ahí solamente. Después que me sacaron todo el líquido y pudieron regular mi corazón, me dijeron que me tenían que operar nuevamente. Para mí la noticia era como una aventura, porque para mí mi vida con Cristo es una aventura. O sea, Él la dirige, Él la controla y he aprendido a ver mi vida como una aventura con Él. Y una de las cosas que el Señor me decía en mi paz era que Él tenía el control de todo. Viajamos a Estados Unidos a operarme una semana después de salir de cuidado intensivo. A los 3 días de llegar allá propusimos una fecha para la operación, pero Dios la cambió. Dios quiso que fuera antes de tiempo porque me puse mala, el corazón me dio el dolor que me dio parecía un preinfarto, pero no fue un preinfarto. Y cuando estábamos en toda la situación de organizar todas las cosas para la operación, el doctor que me iba a operar me decía a mí, la operación es difícil, es una operación muy complicada por la situación del corazón que tú tienes. Y al tener una vena artificial no sabemos cómo vaya a reaccionar, porque iban a entrar unos cables por esa vena. Entonces era difícil para ellos y como hombre era difícil, pero para Dios yo sé que no.